En la arena política ecuatoriana surgen a menudo situaciones intrigantes que pueden tener un impacto significativo en el país. Una de esas situaciones que ha llamado la atención recientemente es la posibilidad de que Daniel Noboa busque su reelección, lo que podría llevar a una sorprendente presidencia interina de Verónica Abad durante 4 meses. Esta perspectiva plantea interrogantes sobre el rumbo político del Ecuador y la estabilidad gubernamental en un momento crucial. La relación entre Daniel Noboa y Verónica Abad está rota. El presidente Noboa decidió enviar a la ciudad de Tel Aviv, en Israel, a la vicepresidenta Abad y le asignó la misión de embajadora de la paz para que actúe como mediadora del conflicto israelí-palestino. ¿Podía hacer esto Daniel Noboa? La Constitución es absolutamente clara. El artículo 149 prevé que la vicepresidenta de la República tiene 2 funciones específicas: reemplazar al presidente y ejercer las funciones que éste le asigna. Como vemos, la Constitución no le otorga un grado de acción amplio a la segunda mandataria. De hecho, podríamos afirmar que sus atribuciones son bastante limitadas y que dependen directamente de la voluntad y decisión política del primer mandatario para asignarle o no tareas específicas. La Constitución también señala, en el artículo 146, que en caso de ausencia temporal del presidente, lo reemplaza quien ejerce la vicepresidencia. La ausencia temporal se da por enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer la función durante un periodo máximo de 3 meses o cuando haya solicitado licencia a la Asamblea Nacional. Aquí radica un punto clave de este enfrentamiento político entre el binomio presidencial. Si Daniel Noboa decide postularse a la reelección en las elecciones del año 2025, obligatoriamente debe pedir licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral, pues así lo obliga el artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Cuánto dura la campaña electoral? Solo entre la primera y segunda vuelta sumaríamos aproximadamente de 3 a 4 meses. Es decir, que durante ese tiempo, Verónica Abad sería la presidenta del Ecuador, asumiendo todas las atribuciones constitucionales que nuestra Carta Fundamental le otorgan. ¿Qué pasaría a nivel político? ¿Verónica Abad seguiría la misma línea de Daniel Noboa o tomaría medidas abruptas que cambiarían por completo el programa de Noboa? Solo les pongo un ejemplo. Verónica Abad, como presidenta, podría cambiar a todo el gabinete ministerial y designar nuevos responsables al frente de las distintas carteras de Estado. Eso sería un shock para el gobierno y para el mismo Noboa. Algo queda claro: Daniel Noboa nunca indagó demasiado sobre su binomio cuando la escogió para participar electoralmente. Lo que muchos sospechamos y afirmamos en su momento, hoy parece desnudarse por completo. Daniel Noboa no esperaba ganar tan pronto la presidencia, pues su proyecto apuntaba al 2025. Por eso tal vez incluyó en su binomio a alguien que le acompañe en esta primera aventura. Pero jamás se imaginó que el poder y la voluntad popular mayoritaria les iban a resultar tan generosos de manera tan pronta. Finalmente, tal vez esta sea una buena oportunidad para repensar la importancia de la vicepresidencia de la República. ¿Es necesario tener esa figura? ¿O se hace urgente modificar la Constitución para eliminar al segundo mandatario? Países como México y Chile no tienen vicepresidente. En nuestro caso, es indudable que quien ostenta la segunda magistratura tiene un papel irrelevante, pues la Constitución así lo señala. Si el jefe de Estado quiere darle tareas, lo hace. Pero si considera que no es necesario, simplemente no le asigna cuestiones trascendentes y podría meterla en el congelador o tratarla como florero, tal como sucedió con Borrero durante el gobierno del innombrable Guillermo Lasso. El 5 veces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, decía que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Para comprender mejor esta situación es importante considerar el contexto. En Ecuador, la Constitución establece un límite de 2 mandatos consecutivos para la presidencia, pero permite una reelección después de un periodo de espera.
Si Daniel Noboa decidiera presentarse nuevamente como candidato presidencial, esto podría generar una transición compleja. Dado que las elecciones presidenciales se llevan a cabo en febrero y el nuevo mandato comienza en mayo, si Noboa ganara tendría que asumir la presidencia en un corto periodo antes de iniciar su nuevo mandato. Esto llevaría a una presidencia interina de Verónica Abad, quien ocuparía el cargo durante los 4 meses que dice la ley. En conclusión, la idea de una presidencia interina de Verónica Abad plantea preguntas importantes sobre la continuidad y la estabilidad gubernamental en Ecuador. Sería un periodo crucial en el que el país enfrentaría desafíos y decisiones importantes, lo que podría tener un impacto significativo en su futuro. En última instancia, la política ecuatoriana sigue siendo dinámica y llena de sorpresas. Y esta situación es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden tener repercusiones inesperadas en la dirección de una nación. Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, ha tomado una posición firme en relación a la convocatoria para la continuación del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esta noticia ha generado gran interés y expectativa en el ámbito político ecuatoriano. En medio de este contexto, Espín ha expresado su compromiso con el proceso y su determinación de avanzar hacia la censura del mandatario. Que los procesos tienen que continuar. En ese sentido, si ya está convocado, el presidente actual ha hecho lo que corresponde, el presidente de la Asamblea Nacional, es convocarnos a continuar el debate e inmediatamente proceder a la votación. Recuerden que el debate no se terminó, quedó inconcluso, habían algunos legisladores que no terminaron. Es una sesión especial en donde cada legislador solo puede participar una sola vez, sin derecho a réplica. Entonces, inmediatamente terminen los legisladores que estaban pendientes. También dice la ley que todos pueden participar, así que tienen que darle la palabra a los que quedaron pendientes y mandar a votar inmediatamente. Pero hay algunos de ellos que no están en funciones de asambleísta. Tendrían posiblemente que también darles la palabra y se extenderá hasta la hora que se tenga que extender. Pero de ahí también la ley dice que puede mandarse a votar inmediatamente. Y esperemos que así sea, porque realmente es un tema que ya es de paso, ya el presidente Lasso ya no está, pero sí hay una sanción moral, hay una censura política, hay una censura moral y toda la información que se recabó ahí, que es muy importante, tanto el caso León de Troya como el caso Encuentros, deberá ser remitido a la Fiscalía. Entonces es importante que se cierre este proceso y que los ecuatorianos sepan que estos malos gobiernos tienen que ser censurados políticamente. La asambleísta Sofía Espín ha dejado claro que su grupo político, la Revolución Ciudadana, está dispuesto a llevar adelante el juicio político con determinación y firmeza. En ese sentido, ha señalado que se espera que los legisladores que quieran participar en el debate se involucren activamente en el proceso. Espín ha subrayado la importancia de su papel como proponentes del juicio político y ha afirmado que irán decididamente en busca de la censura contra Guillermo Lasso Mendoza. Conclusión, la reacción de Sofía Espín ante la convocatoria para la continuación del juicio político contra Guillermo Lasso refleja la intensidad de la lucha política en Ecuador, su determinación de seguir adelante en el proceso y buscar la censura del presidente pone de manifiesto la polarización política que vive el país. El futuro desarrollo de este juicio político y su desenlace tendrán un impacto significativo en la situación política de Ecuador y será seguido de cerca por la opinión pública y los observadores políticos. En el marco de la política ecuatoriana, la figura de Verónica Abad resalta por su reciente discurso donde enfatizó la identidad laboriosa y resiliente del pueblo ecuatoriano. En una rueda de prensa, Abad abordó varios temas de relevancia nacional, incluyendo su rol en el contexto internacional,
las tensiones políticas internas y su relación con el presidente Daniel Noboa. Fueron ellos mismos quienes confesaron que sacaron videos antiguos, viejos, malintencionados, presentándolos falsamente como propuestas de campaña, que contradecían sin duda alguna la propuesta de nuestro actual presidente, porque estos videos sacados de contexto, algunos inclusive con robo de identidad y logos que no me pertenecen. Aparte de ello, que hicieron carteles montando la misma narrativa falsa y difundieron a través de la vocería de exministros y autoridades actuales del correísmo, en el que falsamente me acusan de contradecir las propuestas del entonces candidato Daniel Noboa, hoy presidente de nuestra República. Cabe recalcar que esta campaña sucia y muy costosa por parte de mis contendedores, y también una campaña del mismo tipo interna dentro de ADN. Sin duda alguna yo peleaba dos frentes, siempre a favor de mis convicciones y del acuerdo que junto con el presidente de la República habíamos puesto en mesa para proponer al pueblo ecuatoriano. Yo sé que varios tenemos posiciones políticas diversas. La mía, al menos por más de 24 años, ha sido siempre con la intención de ayudar a los más necesitados. Yo vengo de una familia de clase media, trabajadora. Mis padres son maestros y entiendo las necesidades y muchas veces las carencias de los hogares ecuatorianos, pues las he vivido en carne propia, lo cual me hace muy cercano al pueblo ecuatoriano. La carisma que llevo con el pueblo ecuatoriano es porque vengo de ese lugar. Debemos aclarar también, y es cierto, que varias corrientes políticas no coinciden con varios puntos, pero esa es la democracia en nuestro país. Verónica Abad, en un gesto de fortaleza, aceptó la única función definida para su cargo por el presidente Noboa, centrada en una cuestión de peso internacional, el conflicto entre Israel y Palestina. Abad argumentó que si Estados Unidos, con su vasto poder y recursos, no ha logrado resolver este conflicto, Ecuador podría hacer una diferencia gracias a su fortaleza y resiliencia. Estas palabras reflejan no solo su visión política, sino también una firme intención de posicionar a Ecuador en el escenario político mundial. Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados, que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto. Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos, me hubiese encantado ser parte, sin duda alguna, de tales eventos, pero no fui invitada, ni mi equipo de trabajo, por lo cual no es que llevo una agenda distinta o diferente. Hago lo que Ecuador necesita que se haga. Gente de pronto como el exasambleísta Esteban Torres, escuchándolo, pues ha mentido diciendo que yo he exigido la mitad de las entradas para la posesión. Esto es falso. De lo que me correspondía bajo normativa y ley como binomio, es decir, de los 1.500 espacios que existen en total, apenas se me asignaron 9 de los espacios. Y tengo la documentación avalada, es decir, la carta que hemos hecho llegar por derecho a la Asamblea en los días anteriores al posesionamiento. Y lo tengo aquí, y lo tengo en evidencia, ¿cierto? Lo que hemos pedido, obviamente, a la Asamblea, y que también lo hicimos llegar a través de carta al presidente Daniel, denunciando un atropello hacia la vicepresidencia, sin duda alguna. Por otro lado, Abad extendió una invitación al presidente Noboa para dialogar, marcando una clara distinción entre su disposición a conversar y su rechazo a la impunidad. Esto demuestra su compromiso con la justicia y la integridad, incluso con un escenario político complejo. Nosotros siempre hemos querido aportar y sumar al Ecuador. ¿Cómo? Trabajando por la propuesta. Por eso hemos caminado el país entero, especialmente la Sierra y el Oriente. Trabajamos continuamente.
A cambio de ello, hemos recibido sistemáticos y constantes bloqueos por parte del equipo de trabajo del presidente Noboa. Evidencias tenemos de quienes han originado esta brecha donde solamente pierde el país. Qué lástima, de verdad, qué triste, cuando hay tantos problemas por arreglar en nuestro país. Se habla de respeto institucional al sistema orgánico y tenemos una ministra de la Mujer burlándose en redes de la vicepresidente de su país. Hay asambleístas y autoridades de ADN que hablan de madurez política, reposteando burlas de la vicepresidenta. ¿Esto no es traición acaso? Debemos ser coherentes con lo que hablamos. Hay gente que hace política en base del daño a la reputación de otros. Suben su figura en base del detrimento de otros. Meten cizaña, roban el crédito del trabajo ajeno y al llegar al poder son los primeros actores en el reparto del país. Es por eso que el contacto con la verdad les incomoda y ponen en riesgo las conspiraciones y mentiras. Esto es normal en nuestro medio de hacer política. Y aquí nos comprometimos con este cambio, de no hacer así la política. Por eso, ecuatorianos, ahora es el tiempo de cambiar. La forma de hacer política y dejar sentado este precedente, que no ha pasado en la historia en realidad, tener dos frentes con quien pelear, cuando lo único que se ha querido es sumar a la propuesta de un país maravilloso como es Ecuador. En su discurso, Abad también criticó abiertamente al movimiento correísta, responsabilizándolo de varios problemas que ha enfrentado el país y que hoy se ciñen junto a ella, toda vez que está pensando que es por el correísmo que la están enviando a otro lado, sabiendo que han hecho un pacto entre ADN y Revolución Ciudadana. Sin embargo, su discurso no se centró solo en críticas, también habló de unidad y la necesidad de superar divisiones políticas para el bienestar del Ecuador, pero sin embargo siguió sembrando odio y odio tras odio con el correísmo. No nos sentaremos nunca y esas son nuestras diferencias, fue lo que enfatizó. Así que invito a todo el pueblo alrededor del país a que si tienen conocimiento de que se está cobrando ese dinero para ocupar puestos, acudan a la Fiscalía. Denuncien la corrupción, venga de donde venga. Ese es el primer paso para construir el nuevo Ecuador que nos merecemos los ecuatorianos. Se ha dicho que soy una persona que he hecho mi propia agenda. Realmente yo quisiera saber qué agenda distinta es la que se habla, porque todas mis acciones han sido para cumplir el plan de gobierno propuesto. Sería positivo, muy positivo para los ecuatorianos transparentar esa hoja de ruta. Así todos sabremos cuál es la agenda. Ahora, muy curiosamente, inicia una nueva campaña de desprestigio hacia la vicepresidenta. Como están acostumbrados en realidad a las calumnias y las mentiras. Claro ejemplo muestra la cuenta en Instagram de un denominado Andy Machado, que mienten como siempre cosas que no tienen relevancia, como que he cogido fondos de campaña y que ahora tengo autos nuevos y que a mi familia le he puesto autos nuevos y etcétera, etcétera. Cosas que siguen siempre quitando la posibilidad de un Ecuador distinto y diferente. Vamos a aclarar nuevamente, los fondos que otorga el CNE al partido de Daniel Noboa lo hace a los medios publicitarios directamente, controlados por su responsable económica, no por mí. Así que yo no he recibido dinero alguno, ni del señor presidente Daniel Noboa en mi campaña política, ni tampoco del CNE. El correísmo, y esto sería un castigo, sacarla del Ecuador, de alguna manera silenciarla, porque usted también habló de esto y de violencia política. ¿Es una víctima de violencia política también? Sin duda alguna está claro y no podemos tapar el sol con un dedo. El señor presidente me quiere lejos. Pregúntenselo a él. He dado mis declaraciones y la verdad que he cumplido todo lo que ha sido planteado dentro de
tiene claro el de empezar a hablar de las propuestas para cambiar la realidad de un país, a través del empleo y a través de la seguridad de este país. El binomio trabajó por ese plan de trabajo. Cada paso, cada ciudad, cada ciudadano que hemos tocado durante una campaña política, en la primera y en la segunda vuelta, se habló de compromisos con el pueblo ecuatoriano para llegar a cumplir el empleo y la seguridad. La impunidad al permitir que la justicia no llegue donde tiene que llegar. En ningún momento el acuerdo fue sentarnos con partidos políticos que siempre han sido adversos a ello. Eso no estuvo. De hecho, hicimos una propuesta de nueva política, de una nueva generación de hacer política. Muchas gracias. Muchas gracias, periodista. Acabo de aceptar el decreto 27. Nosotros cumplimos una agenda y una invitación. Fui invitada a la cumbre Iberósfera en la ciudad de Madrid, en donde compartimos con el señor Abascal y muchos de los personajes a nivel regional, América Latina, sí, y pues por el cual estuvimos asistiendo, sin duda alguna. Nosotros, y queda muy claro, ¿no? Verónica Abad siempre ha sido partícipe de llevar una bandera hacia los derechos que los ecuatorianos tenemos que defender. Siempre va a ser la libertad, siempre va a ser la vida y siempre va a ser nuestro deber de poder apoyar al ecuatoriano a proteger el derecho de su propiedad, del fruto de su trabajo. Conocedora de esos valores, obviamente fui a compartir, sin duda alguna, lo que ha significado el embate que hemos tenido en el socialismo del siglo XXI. Conocedora de más de 15 años de lo que ha hecho el correísmo en nuestro país, llevarlo a un declive y una oscuridad en la que vivimos el país. Por supuesto que comparto completamente las ideas de cómo no hacer lo que al pueblo ecuatoriano le lastima. En su discurso, Abad también criticó abiertamente al movimiento correísta, responsabilizándolo de varios problemas que ha enfrentado el país y que hoy se ciñen junto a ella, toda vez que está pensando que es por el correísmo que la están enviando a otro lado, sabiendo que han hecho un pacto entre ADN y Revolución Ciudadana. Sin embargo, su discurso no se centró solo en críticas, también habló de unidad y la necesidad de superar divisiones políticas para el bienestar del Ecuador, pero sin embargo siguió sembrando odio y odio tras odio con el correísmo. No nos sentaremos nunca y esas son nuestras diferencias, fue lo que enfatizó. Grandes preguntas, me olvidaba, muchas gracias por recordarme. Bueno, primero, nuestro primer paso ha sido involucrar justamente a los ministerios que en este momento ya están las cartas dirigidas a través de Equipux para pedir los diferentes información, los diferentes análisis técnicos que nosotros necesitamos para el despliegue hacia Tel Aviv, Israel. Continuo a esto, hemos enviado las cartas a nuestros queridos amigos embajadores, a quienes han felicitado al gobierno ecuatoriano por tomar esa postura, para sentarnos inmediatamente a conversar en esta semana con ellos, saber cómo podemos contar con su apoyo y sobre todo ver que nuestra voluntad de hacer el mejor papel está sobre la mesa. Verónica Abad, en un gesto de fortaleza, aceptó la única función definida para su cargo por el presidente Noboa, centrada en una cuestión de peso internacional, el conflicto entre Israel y Palestina. Abad argumentó que si Estados Unidos, con su vasto poder y recursos, no ha logrado resolver este conflicto, Ecuador podría hacer una diferencia gracias a su fortaleza y resiliencia. Estas palabras reflejan no solo su visión política, sino también una firme intención de posicionar a Ecuador en el escenario político mundial. Por otro lado, Abad extendió una invitación al presidente Noboa para dialogar, marcando una clara distinción entre su disposición a conversar y su rechazo a la impunidad. Esto demuestra su compromiso con la justicia y la integridad, incluso con un escenario político complejo. Luego de ello, pues con el decreto que el presidente también habló de la reestructuración, estamos esperando justamente hacer esa coordinación con el Ministerio de Trabajo para poder saber con qué equipo de trabajo vamos a funcionar y qué es lo que se necesita obviamente en una embajada en Israel.
Sí, hemos estado inteligenciándonos con todo el tema, qué es lo que pasa allá, porque necesitamos saber de primera línea con Cancillería y con los viceministros de las diferentes entidades cómo está el problema. Ellos tienen la información directa para nosotros saber cuáles van a ser las líneas que debe tener y la postura que debemos tener ante la paz, como nos ha encomendado el presidente. Y es que la vicepresidenta Verónica Abad se posiciona como una figura de que no tiene el norte, no es ni de aquí ni de allá, y qué lástima. Su llamado al diálogo, junto con su firme postura en temas de justicia y su visión de Ecuador en el contexto internacional, demuestran el compromiso que tiene con Daniel Noboa y su determinación de representar los valores y aspiraciones de los ecuatorianos frente a la disposición que le dio el presidente Daniel Noboa. Entonces, obviamente de eso tiene que hacerse una reconstrucción, obviamente, para poder lanzarnos a Israel. ¿Cuándo? No les sabría decir, sería eso mientras haya la rapidez y la prontitud, sin duda alguna, de los diferentes ministerios a quienes hemos pedido ayuda y apoyo inmediato. Hemos pedido hasta el 30 de noviembre, con toda la gentileza del mundo, que nos hagan llegar lo que hemos pedido desde la vicepresidencia para poder efectuar con las herramientas idóneas y cumplir con éxito lo que ha sido encomendado. Pero lo que sí preocupa es que Verónica Abad, así con esa manera de decir las cosas, haya dicho de que tienen diferencias porque ella no está de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, con los acuerdos, y esto es importante, con los que llegó ADN entre Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Me parece muy mal de su parte porque el país necesita acuerdos para gobernar. La señora Verónica Abad es el alfil de la ultraderecha recalcitrante en el mundo. Así es que vamos a ver qué pasa en los próximos días. La política en Ecuador ha estado en el centro de atención en los últimos tiempos debido a la noticia de que el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, ha revelado que se han llevado a cabo conversaciones con otras bancadas en la Asamblea Nacional en relación con un posible juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Estas discusiones han generado una expectativa significativa en el país, ya que las demás fuerzas políticas han expresado que la contundencia de las pruebas será el factor determinante en su decisión de emitir un voto favorable o no. ¿Leístas o tienen el respaldo de otros votos? Hemos hablado con otras bancadas, las bancadas han señalado que la contundencia de la prueba será el motivo que a ellos les dé para dar un voto favorable al juicio político, pues el incumplimiento de funciones por parte de la señora Diana Salazar, la vulneración de los derechos humanos, la vulneración del Estado jurídico del país, pues ha hecho que se la lleve a juicio político. Así que por lo tanto nosotros vamos a actuar como siempre hemos actuado, una bancada técnica, una bancada jurídica y obviamente con peso de prueba para que las otras bancadas se motiven a votar favorablemente. Y esto para señalar que no es un tema visceral, es un tema de dignidad, es un tema de justicia para el pueblo ecuatoriano. Y si queremos salir de la inseguridad que vivimos, iniciemos por la cabeza, que es la fiscal Diana Salazar. ¿Un juicio político que se desarrollará mañana en la tarde? Las conversaciones entre la bancada de la Revolución Ciudadana y otras fuerzas políticas en la Asamblea Nacional son un reflejo de la importancia que se le otorga al papel de la fiscal general Diana Salazar en el país. La asambleísta Yajaira Urresta ha afirmado que estas conversaciones se han centrado en la evaluación de las pruebas y la documentación presentada en relación con el desempeño de la fiscal general en su cargo. La contundencia, escuchen bien, la contundencia de estas pruebas parece ser un factor crucial para convencer a otras bancadas de apoyar un juicio político, lo que podría tener un impacto significativo en la carrera política de Diana Salazar y en la percepción pública de su gestión. En conclusión, el anuncio de las conversaciones sobre un posible juicio político contra la fiscal general Diana Salazar
muestra la dinámica política en Ecuador y la importancia de la toma de decisiones en la Asamblea Nacional. La contundencia de las pruebas y la capacidad de convencimiento de la bancada de la Revolución Ciudadana serán factores determinantes en el destino de este proceso. El resultado de estas discusiones podrían tener implicaciones significativas para la estabilidad política y el futuro de la administración de justicia en el país. Y ecuatorianos, según la entrevista reciente, Virgilio Hernández, una figura prominente en el ámbito político ecuatoriano, ha expresado su opinión contundente sobre la situación de la fiscal general Diana Salazar. Según Hernández, las distintas fuerzas políticas en la Asamblea son conscientes de que Salazar ha violado la Constitución y la ley, y su falta de apoyo para enjuiciarla no se debe a su convicción en la probidad de la fiscal, sino más bien en un temor que permea el ambiente político. Vamos a decir las cosas como son. Lo que pasa que aquí a la señora fiscal general, porque precisamente ha hecho un uso abusivo de su poder, le temen. ¿Y por qué le temen? No llevan adelante el juicio político o no apoyan el juicio político porque precisamente les preocupa después qué puede pasar, qué puede hacer la señora fiscal general del Estado. Pero esa es nuestra potestad y le aseguro lo vamos a hacer. Vamos a llevar adelante el juicio político a la señora fiscal general del Estado y ya cada fuerza política verá. Ya cada fuerza política verá cómo se posiciona y si actúa de cara a lo que dice la Constitución y la ley o se dejan guiar por el temor que infunde la señora fiscal general del Estado. Virgilio Hernández ha planteado una perspectiva crítica y desafiante respecto a la situación de la fiscal general Diana Salazar. Según él, la falta de acción jurídica por parte de las fuerzas políticas en la Asamblea no es un respaldo a la integridad de la fiscal, sino una consecuencia del temor que sienten hacia ella. Hernández sugiere que hay evidencia de que Salazar ha violado la Constitución y la ley, lo que plantea serias preocupaciones sobre su desempeño en el cargo. Su opinión resalta la importancia de la independencia y la transparencia en las instituciones gubernamentales y pone de manifiesto la polarización y la tensión en la política ecuatoriana. En conclusión, la opinión de Virgilio Hernández arroja luz sobre una cuestión política candente en Ecuador. La situación de la fiscal general Diana Salazar y su relación con las fuerzas políticas en la Asamblea es difícil. En conclusión, la opinión de Virgilio Hernández arroja luz sobre una cuestión política candente en Ecuador. La situación de la fiscal general Diana Salazar y su relación con las fuerzas políticas en la Asamblea. Hernández sugiere que la falta de acción enjuiciadora no es simplemente una muestra de confianza en la integridad de la fiscal, sino una expresión de temor. Este debate continuará resonando en la esfera política y será interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si se toman medidas para abordar las preocupaciones planteadas por Virgilio Hernández. No te olvides de dar like, dedito arriba, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal en todas sus redes sociales. La reciente elección del Contralor en Ecuador ha suscitado una ola de controversias y cuestionamientos, poniendo en juego la transparencia en el manejo de recursos públicos. A pesar de las denuncias ciudadanas y el deber constitucional de la Asamblea Nacional de fiscalizar, Mauricio Torres asumió su cargo en medio de un ambiente tenso y críticas generalizadas. Buenos días, colegas asambleístas, buenos días, presidente, medios de comunicación. Realmente estoy sorprendida de escuchar el debate de esta comisión sobre si fiscalizar o no. O sea, el artículo 120 de la Constitución de la República, quiero recordar aquí, numeral 9, establece lo siguiente:
fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias. El pueblo ecuatoriano nos ha elegido para legislar y fiscalizar. Y quiero aquí recordar, un plan de trabajo, efectivamente, estoy segura que esta comisión lo va a elaborar y lo va a aprobar como todas las 15 comisiones de esta legislatura, pero evidentemente, si hay una denuncia que ha recibido el Parlamento ecuatoriano, es la obligación de la Asamblea tramitarla. No podemos ser cómplices. Aquí estamos para fiscalizar el poder público, por Dios. Así que yo, presidente, yo quisiera más bien, yo no soy parte de esta comisión, pero yo quisiera más bien escuchar a los comparecientes que han tenido la gentileza y la obligación de atender a su convocatoria y eventualmente la comisión elaborará un informe que no tendrá, evidentemente no va a impedir la posesión del Contralor el día de mañana, pero sí en ese informe pues constarán toda la información que recabe esta comisión y eventualmente pues se presentará a la autoridad correspondiente. La Comisión de Participación de la Asamblea Nacional recibió denuncias ciudadanas respecto a la elección del Contralor, un proceso que ha generado dudas sobre su legitimidad y transparencia. Estas denuncias son particularmente significativas, considerando que el artículo 120 de la Constitución ecuatoriana otorga a la Asamblea el papel de fiscalización, un mandato que parece haber sido desafiado en este proceso. Existe una clara acción de evitar a toda costa, por intereses partidarios, que se inicie esta fase de fiscalización al concurso del Contralor General del Estado. Eso debe quedar claro. Mañana podrán posesionarlo, pero esta legislatura no puede ni debe dejar de fiscalizar este concurso y no puede ni debe dejar de fiscalizar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hoy incluso han enviado excusas de no presentarse. Y señor presidente, si no vuelven a presentarse en una segunda convocatoria, tiene esta comisión que elaborar un informe de acuerdo a lo que establece el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son causales para iniciar enjuiciamiento político a los malos funcionarios. La posesión de Mauricio Torres como Contralor se llevó a cabo en un contexto de críticas y cuestionamientos, no solo de la ciudadanía, sino también de varios sectores políticos. Valorar la importancia de la Contraloría General del Estado en la construcción de un Estado justo, transparente y comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. Por eso, honorables asambleístas, ciudadanos y ciudadanas, este cargo representa la piedra angular de mi compromiso con la buena gobernanza y la fiscalización eficiente de los recursos que la ciudadanía espera de los funcionarios públicos. Al asumir esta responsabilidad, pueden confiar que la Contraloría General del Estado será vanguardia en la lucha contra la corrupción y el desvío de fondos públicos. Enfrentaremos desafíos, pero con dedicación y enfoque garantizaremos que cada recurso, cada decisión se alinee con la visión, misión y objetivos de cada institución pública que tiene por alcanzar el bienestar de nuestra sociedad. Como ya mencioné, la misión de la Contraloría General del Estado va más allá de la mera auditoría financiera. Se trata de salvaguardar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, ratificando que cada dólar invertido se transforma en beneficio colectivo. Nuestra Contraloría será la voz que exige responsabilidad y que asegure que los recursos públicos sean administrados con eficiencia y probidad. Críticos del correísmo han interpretado este evento como un golpe duro para la Revolución Ciudadana, la agrupación de izquierda progresista, sugiriendo posibles maniobras políticas detrás de la elección. Y no solamente eso, sino como que si la Revolución Ciudadana hubiese estado interesada en precisamente tomar esa conceptualización en el puesto de Contralor General del Estado. En respuesta a las críticas, el nuevo Contralor se ha defendido alegando su independencia política y compromiso con la lucha contra la corrupción. No me debo a ningún partido político, no tengo a ninguna persona que esté atrás mío con poder. Por lo tanto, soy libre para poder luchar contra la corrupción, declaró Torres tras su posesión. Sus méritos, la meritocracia ha triunfado. No me debo a ningún partido político,
no tengo ninguna persona que esté tras mío con poder, por lo tanto, soy libre para poder luchar contra la corrupción y así lo vamos a hacer. Gracias por ese apoyo, todos los que ustedes los están aquí, sé que buscan un cambio, quieren algo nuevo y lo van a tener. Vamos a luchar contra la corrupción y no me va a temblar la mano. La Contraloría General del Estado empieza una nueva era. Empieza una nueva Contraloría General del Estado, donde el control social, ustedes son los que van a ser el factor principal para que el Ecuador vuelva a confiar en esta nueva institución, en esta institución tan noble, tan linda, a la que he estado 14 años sirviendo y ahora como su máxima autoridad vamos a prevalecer esa transparencia que tanto ustedes reclaman. Yo soy un empleado de ustedes y voy a trabajar bien para ustedes y voy a cuidar esos recursos públicos como ustedes quieren que sea. Muchas gracias por apoyarme y no los voy a defraudar. La elección del nuevo Contralor representa un momento crucial para la integridad del sistema político del país. Con denuncias pendientes y un ambiente de desconfianza, la responsabilidad de la Asamblea Nacional en la fiscalización y el compromiso del Contralor con la transparencia y la lucha contra la corrupción serán claves para determinar el rumbo de la administración pública. Aquellos quienes se oponen a la fiscalización, pese al apresuramiento innecesario en este día de posesionar al nuevo Contralor, la bancada de la Revolución Ciudadana continuará con el proceso de fiscalización que ha iniciado nuestra Comisión de Transparencia, de Control Ciudadano y Participación Social. Es de conocimiento de todos ustedes que han ingresado denuncias por parte de las veedurías ciudadanas en referencia a que existen presuntas irregularidades en el proceso tanto de selección como de designación de la máxima autoridad de control. Nosotros estaremos muy pendientes y velando por la transparencia para que el país pueda recibir funcionarios legítimos. El futuro de la gestión de recursos públicos y la confianza en las instituciones gubernamentales en Ecuador podrían estar en juego dependiendo de cómo se manejen estos desafíos. Las declaraciones de Gisela Garzón en respuesta a la propuesta económica de carácter urgente presentada por el Ministerio de Finanzas y el presidente Daniel Noboa han generado un debate candente en el escenario político y económico. Garzón expresó su preocupación por la falta de claridad en las llamadas a la acción colectiva, sugiriendo que quienes evaden impuestos no son los ciudadanos comunes ni la audiencia común, sino más bien aquellos con grandes capitales. Estas declaraciones ponen de manifiesto un debate fundamental sobre la equidad fiscal y la responsabilidad compartida en la recuperación económica. Pero por supuesto que preocupa las declaraciones de ayer del ministro de Finanzas y del presidente. No dudo de, la veracidad de las cifras, porque no podría bajo ningún criterio darle la razón o confiar en Pablo Arosemena, pero y eso de la economía está en on, ¿no? Me acuerdo en algún momento. Pero preocupa la decisión alrededor de quiénes pagan la factura de la crisis, es decir, quiénes asumen ese costo al final del día. Y habitualmente cuando nos dicen que sumemos todos del hombro, acabamos arrimando el hombro unos y no los que en realidad deberían. Porque una de las cosas que decíamos en la campaña, y no tenemos por qué pensar distinto ahora, es que hay recursos en el control de elevación tributaria. Es decir, quienes evaden impuestos no somos nosotros ni la
audiencia. Si nosotros estamos al día con nuestras obligaciones, pagamos, cumplimos. De hecho, para entrar a la Asamblea ahora tuvimos que llevar las 2 últimas declaraciones de impuestos, es decir, demostrar que estamos al día con el Estado. No así quienes tienen grandes capitales y que lo hacen y que evaden impuestos. Allí hay un control necesario que hacer. Y veo con buenos ojos las declaraciones del día de ayer de también la ministra de Trabajo alrededor de los últimos decretos en esa materia, y que ha dicho que al menos no se aplicarían ampliar las horas y la jornada laboral, en fin, sin ningún argumento. Si es que ese es el criterio en materia de lo laboral, y si es que hay coherencia entre lo que hace la ministra de Trabajo y lo que se plantea en un proyecto de ley económico urgente, entenderíamos que no hay una regresión de derechos, pero no podemos, digamos, ratificar una postura o no, lo tenemos que revisar adecuadamente y aportar. Recordarle a la ciudadanía que cuando se trató la ley tributaria, el delegado de la bancada en ese momento, o el integrante de la comisión en ese momento, era Carlos Víctor Zambrano, y junto con él se presentó un informe de minoría que planteaba una alternativa de recoger recursos que incluso superaba las aspiraciones del gobierno en ese momento, y fueron únicamente 47 votos en ese entonces en la asamblea, que era de nuestra bancada, porque venía del correísmo, es decir, no importaba que la ley era buena, no importaba que el informe estaba sustentado, no importaba que recaudaba más recursos, venía de un correísta. Y me parece que en este momento lo que nos corresponde es no solo salir de esas orillas o de esos extremos más bien en el debate, sino fundamentalmente aportar desde lo que sabemos y siempre poniendo por el centro al ciudadano, al ser humano, que es algo que nos caracteriza. Las palabras de Gisela Garzón plantean cuestiones cruciales en torno a la propuesta económica de carácter urgente. Señala la importancia de que todos los sectores de la sociedad contribuyan de manera justa y equitativa en momentos de crisis económica. La preocupación de que solo algunos ciudadanos arrimen el hombro mientras otros evaden impuestos de manera sistemática refleja una inquietud compartida por muchos sobre la distribución de la carga fiscal y la necesidad de medidas efectivas para abordar la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas y fortunas corporativas. En resumen, la declaración de Gisela Garzón subraya la necesidad de un debate público, informado y acciones concretas en relación con la propuesta económica urgente. Es esencial que las políticas económicas sean justas y equitativas y que se promueva la responsabilidad fiscal de todos los actores. Independientemente de su posición económica, este llamado a la reflexión invita a la sociedad y a las autoridades a trabajar juntas para abordar los desafíos económicos de manera justa y sostenible, en beneficio de todos los ciudadanos y la estabilidad financiera del país. Las críticas hacia el gobierno del presidente o del expresidente Guillermo Lasso han sido objeto de atención en la arena política ecuatoriana. El asambleísta Ronald González ha lanzado un comentario contundente al afirmar que la administración actual estuvo completamente desconectada de las auténticas necesidades del pueblo ecuatoriano. Estas declaraciones ponen de manifiesto un debate sobre la percepción de la efectividad gubernamental y la capacidad para abordar los problemas más apremiantes del país. Señora Presidenta, colegas asambleístas, conciudadanos, todos. El ambiente navideño arranca con grandes ofertas. Sí, tantas que irónicamente la Fiscalía General del Estado aún se vive el Black Friday. Sí, en las rebajas, en las investigaciones que nunca se realizaron para con el ex mandatario Guillermo Lasso, quien hoy goza de una larga estadía y con seguridad en Portugal, pagada por los recursos de todas y todos los ecuatorianos. Esto confirma, con ciudadanos todos, de que la justicia en mi país es selectiva, es express y al mejor postor. El gobierno anterior demostró estar totalmente desconectado de las exigencias nacionales. Efectivamente, estos ineptos bajaron el breque del desarrollo
desenchufaron el progreso y solo encendieron las velas del atraso y del sepelio de sus mal planificadas soluciones que al día de hoy no encienden un rayo de luz al país. Ojo, y en plena época hoy, en donde todos queremos progresar, todos queremos comprar, todos queremos vender. Sí, sencillamente el anterior gobierno se electrocutó en materia energética, se electrocutó y en medio de los apagones nos subieron las tarifas eléctricas de un pésimo servicio. Más de 7.000 muertes violentas van en lo que va del año. No articularon nunca este gobierno anterior articuló un plan estratégico ejecutable, práctico y... Las palabras del asambleísta Ronald González resaltan la preocupación que algunos sectores tienen con respecto a la orientación y las prioridades del gobierno de Guillermo Lasso. Se argumenta que la desconexión entre el Ejecutivo y las necesidades de la población podría resultar en un distanciamiento creciente entre la administración y la ciudadanía. Para muchos, la capacidad de un gobierno para comprender y abordar eficazmente las preocupaciones y desafíos reales de la sociedad es esencial para su éxito y legitimidad. Definitivamente, el gobierno de Lasso fue el gobierno más desastroso de la historia. La afirmación del asambleísta Ronald González pone de manifiesto la importancia de un diálogo continuo y constructivo entre el gobierno y la sociedad ecuatoriana. La efectividad gubernamental depende en gran medida de la capacidad para comprender y responder las necesidades de la población. En última instancia, es crucial para cualquier administración mantener una conexión sólida y significativa con los ciudadanos a fin de lograr un progreso significativo y sostenible en el país. Las críticas como esta subrayan la importancia de mantener una supervisión y rendición de cuentas efectiva en el ámbito político. Contando un poco de las cifras que ONU Mujeres presentaron a propósito del 25 de noviembre y que tienen un enfoque global en el tratamiento. Y me refiero a un enfoque global porque hay que, a partir de eso, entender las cifras de violencia de nuestro país y la diferencia en la brecha salarial en el acceso a diferentes espacios de oportunidades y, por supuesto, a una vida libre de violencia. Y según ONU Mujeres, a nivel global, 736 millones de mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Esa cifra aterrizada al Ecuador significa, de acuerdo a las cifras que tenemos en nuestro país y que las trabajan también organizaciones de la sociedad civil, 6 de cada 10 mujeres. Y a esto se le suma la falta de atención y los efectos durante y después de la pandemia. Es decir, cientos de mujeres convivieron con quien las violenta y con quien además dependen, se considera o se conoce como violencia patrimonial, para poder subsistir. Si esas mujeres además son madres y la alimentación de sus hijos depende del ingreso que lleve su pareja a la casa, entonces además hay una necesidad que no pueden satisfacer porque no tienen acceso al empleo, que quizás tampoco tuvieron acceso a un sistema de educación y completarlo, y entonces el círculo se sigue ampliando y se siguen profundizando las brechas de desigualdad. Pero a todo lo dicho, en materia de cifras, de números y de violentadas, ONU Mujeres destaca que tan solo el 5% de la ayuda gubernamental mundial se destina a atender violencia de género y se invierte menos del 0.2% en su prevención. Es decir, no hay solo que ver este tema desde la transversalidad que requiere o desde lo que puede atender una legislatura, una ley como esta, que está construida con este enfoque y es correcta, sino que además nos obliga a todos y a todas a dar seguimiento tanto a las decisiones gubernamentales desde el Ministerio de la Mujer o cualquier otro ramo, como aquellas que tengan que ver con la potestad de la presidencia para ejecutar presupuestos, avanzar en planes, programas y proyectos, etc. Además, en esta legislatura también
por iniciativa de la colega Dayana Pazley, está también una ley que acompaña y atiende a las víctimas o a los hijos de las víctimas de femicidios. Y esto también tiene un enfoque y varias observaciones que quedaron pendientes de recoger, pero que a su vez suma estos esfuerzos. Es decir, atender la brecha salarial separada de la violencia y de las secuelas de la violencia no sería responsable en cuanto a la integralidad que requiere este tema para tratarse. Se ha dicho hasta la saciedad, tanto en la exposición de nuestra compañera ponente como en el resto de intervenciones, cuál es la diferencia en la brecha salarial. Pero es importante además entender que en un país cuyas cifras económicas, por mucho que el gobierno anterior haya querido decir lo contrario, no llegó siquiera a los estándares prepandemia, poco se puede pensar que en los círculos más cerrados, en las familias, en las parroquias, en las zonas rurales, la situación es distinta. Es decir, esto viene de la mano además, por supuesto, con un trabajo que tiene que sumar en el conjunto a lo que hagamos desde la legislatura, lo que haga el Ejecutivo, la sociedad civil, la academia, etcétera. Y en este sentido, la diferencia y la brecha salarial tiene también que ver en su mayoría con el ejercicio de los roles de cuidado. Y allí también destacar una actividad que hizo la anterior legislatura alrededor de la ley de cuidados, procurando que se amplíe la responsabilidad y la presencia en los tiempos de paternidad y que se garantice la maternidad y lactancia. Por eso, señor presidente, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, integrantes del CAL, es fundamental que la Asamblea atienda acciones de protección que el lapso de la muerte cruzada no pudo recibir respuesta. En esta asamblea se despidieron mujeres en proceso de maternidad, embarazadas y en lactancia. En esta asamblea no se respetaron los derechos de esas mujeres. Cuando fui integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, logramos, gracias a la iniciativa de las asambleístas Marcela Holguín y Dayana Pazley, tratar este tema que es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Muchas veces creemos que el rol de la mujer en los espacios públicos, privados y en los espacios familiares va alejado de la economía. Y es todo lo contrario. Las mujeres tenemos un rol fundamental en el cuidado. Siempre he dicho, las mujeres trabajamos 2 o 3 veces más y muchas veces no remunerado. Eso significa que las mujeres en nuestra casa nos despertamos más temprano, limpiamos, arreglamos, cuidamos a nuestros hijos, dejamos a nuestros hijos en la escuela, estamos pendientes de que nuestros niños tengan buenas calificaciones, estamos pendientes de ir a traer a nuestros hijos cuando ya son más grandes, adolescentes, etc. No se acaba nunca nuestro trabajo. Somos las primeras en despertarnos y las últimas en acostarnos. Y no somos remuneradas por el Estado por los trabajos de cuidado. Y esto no puede quedar ignorado, porque ese trabajo de cuidado que lo hacemos las mujeres significa que existe un ahorro del Estado. Es decir, si es que la mujer no tuviera que hacer 2 o 3 trabajos a la vez, tuviera más tiempo para prepararse académicamente, para tener tal vez un segundo trabajo, etc. Sin embargo, nos hemos resignado a que históricamente el peso del cuidado esté sobre nuestras espaldas, lo cual significa que como sociedad no hemos reconocido la necesidad de protección en seguridad social, pero también protección del Estado con varios temas fundamentales. Por ejemplo, el tema de las guarderías, el tema de los espacios donde las mujeres podamos tener cerca a nuestros hijos y además la educación pública, gratuita y de calidad para aquellas mujeres que tienen menos posibilidades económicas. Por eso es importantísimo hablar de la Ley Orgánica de Equidad Salarial. Todos tenemos derecho a ganar el mismo sueldo por el mismo trabajo. Si es que un hombre y una mujer hacen la misma actividad, tienen que ganar el mismo sueldo. Sin embargo, en Ecuador pasa todo lo contrario. Las mujeres ganan el 20% menos. Y esto no es un dato que lo dice Pamela Aguirre, es un dato que está reconocido dentro del informe de la Comisión, dada la recepción de comparecencias de ONU Mujeres y de otros representantes de organismos internacionales. Pero no solo que ganan menos, sino también que son discriminadas al momento de tener ascensos en espacios laborales. Ecuador firmó
en 1957 el Convenio de Igualdad Salarial de la OIT, lo cual significa que nosotros tenemos que caminar, como lo dicen los organismos internacionales, a lograr una verdadera equidad. También tenemos que hablar de la equidad de las mujeres dentro de los espacios políticos. Esta Asamblea Nacional es la asamblea que mayor cantidad de mujeres tiene en la historia. Somos 60 mujeres asambleístas y eso nos da un rol fundamental para promover normativa que garanticen los derechos de las mujeres. La bancada de la Revolución Ciudadana es la bancada que tiene la mayor cantidad de mujeres dentro de sus filas. 27 mujeres son de la bancada de la Revolución Ciudadana. Eso significa también que en las listas, quienes encabezábamos la mayor cantidad de provincias éramos mujeres, dando la posibilidad de que esos curules vengan a representar a las mujeres de la patria. Esta ley para la igualdad salarial entre hombres y mujeres lo que busca es hacer visible algo que hemos normalizado, que las mujeres necesitamos ganar igual, necesitamos el mismo trato, necesitamos las mismas garantías del Estado y necesitamos el apoyo permanente del Estado y de la legislación para no llevar la carga del cuidado solas. Por eso es tan importante que debatamos con profunda responsabilidad y que podamos aprobar este proyecto de ley que, los menciono, fue aprobado por todos los asambleístas de la Comisión de Trabajadores del anterior periodo, sin importar la línea política, porque logramos ponernos de acuerdo en que la equidad salarial es fundamental para tener una sociedad de desarrollo. Por eso sería fundamental, señor presidente, lograr la aprobación de este importante proyecto y demostrarle al país que la Asamblea Nacional sí puede cumplir con las mujeres, sí puede cumplir con la sociedad y de manera inmediata entregar al sector público, al sector privado, al sector de la economía social y solidaria una ley que garantice los derechos de las mujeres y de las familias, porque sin mujeres es impensable pensar en un desarrollo, sin mujeres es impensable pensar en un país de equidad y de justicia.